Pues primero que nada, doctor, gracias por la oportunidad. Personalmente, creo que es un proyecto muy interesante, hablando del proyecto personal como doctor y ser humano. Muy bien, ¿cómo está? Listísimo. Bien, muy bien. Sí. Al 100. Ok, Como dicen perfecto. aquí. Al chingazo. Quiero que me dé una descripción a grandes rasgos de usted. Soy el doctor Hermes, nací en la ciudad tal, tengo tanta edad, algo muy general. Ok, pues soy el doctor Hermes Ávila Pelayo. Pues ese prefijo se utiliza, ¿no? El de doctor o Pero para describirme siempre me ha gustado describirme desde el origen, ¿no? Antes que nada, pues soy un ser humano en aprendizaje. Soy hijo, soy hermano, soy padre, soy esposo. Y ya de ahí, pues, vienen las cosas que regularmente se utilizan para la autodescripción, ¿no? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cuál es tu formación? Y entonces ya viene si eres licenciado, o eres ingeniero, o eres maestro, Claro. o eres doctor, o eres empresario, o a veces se autodescriben en relación a los bienes, ¿no? Ok. La verdad no me gusta escribirme así. Sí. Lo tengo que hacer por el ejercicio que hago de mi oficio, ¿no? Claro. Soy cirujano plástico. Claro, no, y detrás de todo eso sabemos que hay un gran ser humano que permite tener valores, filosofías que nos van a permitir compartir. ¿Por qué decidió estudiar medicina? ¿Qué fue lo que lo llevó a todo esto, no? Pues yo creo que es multifactorial, multidimensional. Desde muy niño tuve mucha curiosidad por los fenómenos de la vida, la biología, la observación de los animales, de los insectos, la empatía con los animales y ver cómo funcionan, pues a nivel pequeñito, ¿no? Me gustaba ser muy observador. Y eso relacionado con el sufrimiento o la dolencia del ser humano. Okay. Entonces, empecé a conocer el conocimiento y, bueno, empecé a tener conocimiento gracias a mis padres, que son médicos. Okay. La convivencia con sus actividades, que prácticamente ellos estudiaron medicina cuando yo había nacido. Okay. Entonces, para los que algunos la pudieran tener difícil, para mí fue una gran área de oportunidad porque vivía en ese ecosistema médico, en ese contexto muy relacionado con el tema de las dolencias, el sufrimiento de los pacientes y el método científico para regresar la salud a los pacientes. Entonces, esa curiosidad, el entrar incluso con ellos a la consulta, el atender alguna emergencia, y yo me considero pues con cabeza fría, nunca me dio miedo la sangre, ni las emergencias, o algunas heridas, o algunas dolencias, o en general el sufrimiento de las personas. Entonces, de ahí mi interés, seguramente por mis propios padres, ¿no? a querer ser médico. Okay. Yo no recuerdo que ellos me hayan sugerido, incitado o me hayan provocado esa necesidad, ¿no? La verdad que a mí me gustaba mucho, me sentía muy capaz para atender a las personas y ser un colaborador para regresarles su salud o atenderles alguna dolencia, ¿no? Ok, y qué interesante, Pues, porque justamente vamos a la segunda pregunta. ¿Quién te impulsó? ¿Quién te motivó? Sabemos que normalmente en la vida siempre tenemos ciertos personajes que nos han inspirado, ¿no? Sea político, un artista, sea papá, sea mamá, algún familiar. Y ahorita lo que más o menos en contexto me queda claro que son sus papás. Y honrar esa figura creo que es interesante. Pero ¿hay algo más o alguien más que te haya dicho por aquí voy, esto es lo que quiero, admiro el trabajo de tal persona? Y puede ser algo que hemos visto desde niños, incluso me atrevo a decir, ¿no? Ha pasado que hay personas que se sienten motivadas por un superhéroe o por alguien de una película, ¿no? Entonces sucede. ¿Hay alguien detrás de todo esto? pues identifico varias personas Okay. como tal, desde la filosofía y grandes personajes hasta pues mis padres, mi mamá, mi papá, siempre me apoyaron en esas ideas, ¿no? En esta gran aventura. Siempre me dijeron que obviamente sí requería de un sacrificio, de mucho esfuerzo. Y ellos directamente fueron los que más me han como que motivado Okay. desde origen, de niño. Y ya después fui conociendo otras personas. Okay.
grandes personalidades como el doctor Fernando Ortiz Monasterio, el doctor José Guerrero Santos. Son grandes referentes en la historia de la cirugía plástica, estética y reconstructiva en nuestro país. Incluso cuando yo estudiaba preparatoria, yo ya los conocía, yo ya los admiraba y tuve la oportunidad de ir como estudiante de medicina a algunos de sus congresos. Siempre la admiración ante todo por la medicina en general, ¿no? El poder tener conocimiento suficiente con técnica para poder ayudar a una persona enferma. Y estos personajes ejercían la medicina de forma integral. O sea, era la preocupación genuina de entender al paciente. Para llevar a cabo una cirugía se deben de tener conocimientos integrales de todo el ser humano. De anatomía, fisiología, bioquímica, farmacología, hasta de física y matemáticas, que es algo muy importante. Y estos dos personajes, lo sabían y eran líderes en esa área. En ese rubro. Y siempre en la convivencia familiar crecimos en un entorno un tanto del fomento y del desarrollo de la espiritualidad, con temas de meditación, de yoga, de buenos hábitos, la alimentación. Yo diría que esos hábitos verdaderamente son el origen y cambiaron mi vida, porque el tratar de combinar esos entornos de los buenos hábitos que me enseñaron que gracias a los buenos hábitos se mantiene la salud, se preserva y hay menos dolencias o menos enfermedades, combinarlas con la ciencia, ya con conocimientos médicos científicos, porque hay medicina tradicional y todo esto de los hábitos es medicina propiamente. Pero ya con la metodología científica, con escuela, con carrera, con técnica, la combinación de ambos entornos todavía es una herramienta más poderosa para preservar la salud. Qué interesante, porque mencionó 3 corrientes: la ciencia, pues todo el tema que tiene que ver con ciencia, la filosofía y la espiritualidad. Creo que son 3 corrientes muy importantes en el ser humano que rigen y que ahorita mantener ese equilibrio, pues yo creo que es el día a día, ¿no?, de las personas como objetivo, ¿no? Vamos a salirnos un poquito de la corriente que normalmente es del día a día de usted, que puede mover, que es la ciencia. Platíqueme más un poquito de la filosofía. Para usted, ¿qué es la filosofía? Porque veo que lo menciona mucho y a lo que he conocido hay un interés muy genuino ahí, y ahorita nos vamos a la espiritualidad. Yo creo que es el origen de todo, porque si nos ponemos a pensar verdaderamente de dónde venimos y hacia dónde vamos, es el origen en sí de la filosofía y de conocimientos muy profundos de las leyes universales, basadas en el autoconocimiento primero y en teorías que se fueron desarrollando más adelante por grandes pensadores como Hermes Trismegisto, Ramsés, ¿no? Los egipcios desarrollaron mucho la física y las matemáticas, y de ahí vienen los grandes filósofos conocidos, ¿no?, como Aristóteles, Sócrates, Diógenes, Descartes, Séneca, Epicteto. Todos ellos tienen su origen en grandes pensadores. Y es esa inquietud de saber hacia dónde nos dirigimos. Entonces, ya le mencionaba yo el tema de las leyes universales que existen, o sea, las mismas matemáticas y la física, todo fluye y refluye, como adentro es afuera, la teoría de conjuntos, lo micro, lo macro. Lo conocí a una edad muy temprana. A eso me refiero yo con la espiritualidad y la filosofía de vida. Y definitivamente, si un ser humano hace reflexión en estos temas, va a ser muy difícil que genere una guerra, por ejemplo, ¿no?, o que mantenga un conflicto visceral o muy primitivo, ¿no?, de el temperamento humano, si supiera este tipo de conocimientos. Y la verdad está dentro de uno, por eso la meditación. O sea, no siempre
tiene que estar por escrito o alguien tiene que pasarnos el conocimiento. El conocimiento ya está dentro de uno, simplemente hay que saber autoobservarnos y es parte del origen de la meditación en sí. Muy bien. Entonces, eso si lo combinamos con las ciencias escritas, desarrolladas, con metodología, yo creo que es una herramienta muy poderosa para el éxito. Ok, qué interesante. ¿Y algún filósofo, líder, político, religioso que admire, que vaya con esta corriente filosófica espiritual? Pues sí, son muchos, algunos se contraponen, por ejemplo, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Immanuel Kant, la ética de Kant, Baruch Spinoza, hablando de política como tal, Aristóteles, no se diga, y Platón, todos los ejercicios que hizo de política, de comunicación. Creo que con ellos me quedaría. Para René Descartes también, definitivamente. Ok, qué interesante ver cómo todo se combina, ¿no? Ahora nos vamos a meter un poquito más a lo estético. ¿Por qué cirugía estética? O sea, ya platicando un poquito de esta parte humana, líderes, personas muy allegadas a usted como sus padres, pero ¿qué fue lo que llevó a lo estético? Porque hay un tabú muy grande ahí entre, no tabú yo lo diría, pero ha habido como mucho estigma, ¿no? De repente de superficialidad, ¿no? Claro. Y detrás de esa superficialidad lo está dirigiendo una persona que trae una ética y una filosofía muy arraigada, pero ¿por qué estético? La autoestima, el amor propio, juega un papel muy importante en la felicidad de cada persona. Eso lo he estudiado por muchos años, sin hablar de superficialidades. Verdaderamente, si tienes amor propio, si tienes seguridad, tienes autoestima, funcionan mejor las cosas, hasta en el proceso salud-enfermedad. Entonces, eso combinado con el arte, con la armonía, con las proporciones más adecuadas, todo llega a un equilibrio, porque el equilibrio es hermoso por sí mismo. O sea, el balance en todas las cosas, las proporciones que ya están perfectamente estudiadas y para ello grandes expositores de estos temas, como Leonardo da Vinci, por ejemplo, Fibonacci, que estudiaron estas proporciones, la proporcionalidad del cuerpo, pero todo esto basado en leyes universales. Nos vamos todavía miles de años atrás. Entonces, pensaba, independientemente de mi gusto por el arte, por la belleza, por la armonía o por el orden, o tratar de prevenir el caos o un poquito menos de caos, si lo podía combinar yo con la medicina, por regresar el bienestar, por regresarle la seguridad, por regresarle la autoestima y el amor propio a una persona, pues combinaba perfectamente y entraba en este oficio, gran oficio que es la cirugía plástica estética y reconstructiva. ¿Por qué estética y reconstructiva? Porque la reconstrucción en sí es regresarle la normalidad a las áreas corporales, ¿no? Por unidades corporales, regresarle esa función, regresarle esa dignidad al paciente, combinada con las proporciones armónicas de la belleza, que es la estética. Entonces, ambas funciones las podemos atacar gracias a la cirugía plástica estética y reconstructiva, pero con conocimientos profundos de medicina y aparte con este conocimiento de cómo funciona el ser humano. Okay. Entonces, por eso me llevó a estudiar y a desarrollar lo que es la cirugía plástica estética y reconstructiva. Qué interesante, dijo una palabra creo que clave, ¿no? El equilibrio. Y el equilibrio a veces lo descartamos con lo físico cuando también es una parte importante. Entonces, gracias por esa plática. Ahora, ¿qué sigue para el doctor? ¿Qué viene para ti? ¿Te puedo tutear? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué viene para ti? O sea, ¿qué sueños hay detrás de todo esto? ¿Qué te inspira? Por ahí en la plática pues, salió que eres padre. ¿Qué te inspira? ¿Qué quieres dejar de legado para esas personas que vienen detrás de ti? ¿Quién es esta persona? ¿Qué es lo que quieres dejar pues, para una comunidad que te sigue, ¿no? Dentro de todo esto?
Claro, vivo mucho el presente. Creo que eso es lo que marca paso a paso el futuro. Si soy un referente o un modelo de influencia para la comunidad, creo que se predica con el ejemplo. Salud y bienestar y humanismo. Yo creo que partiendo de esas palabras podemos desarrollar todo. Entonces, ¿qué es lo que viene? Pensaría en una institución en la cual se desarrolle la investigación, la docencia en relación al servicio de la humanidad, de las personas, para regresarles la salud de una forma digna y ese espíritu de servicio. Desde mi trinchera, desde el conocimiento que he desarrollado de la cirugía plástica, estética y reconstructiva, y no solo eso, yo les mencionaba el tema de la salud integral, verdaderamente la medicina integrativa, porque no hay una medicina oficialista, sino lo que necesita el paciente. Si el paciente necesita cirugía, pues la cirugía puede ser curativa. Si necesita cambio en los hábitos higiénico-dietéticos, que ese es un gran tema y podemos hablar mucho del tema de la alimentación, pues lo hacemos, ¿no? Y es curativo totalmente. Si tenemos que utilizar medicina tradicional mexicana, que es espectacular, es maravillosa, o medicina tradicional china o hindú, ayurveda, lo que sea necesario. Si necesitamos utilizar medicina alópata, ¿no? Algunos químicos, antibióticos, anestésicos, las utilizamos. Esa es la verdadera medicina integrativa y muchas veces es tan sencillo y tan simple que en un plato se puede encontrar toda tu medicina, ¿no? Claro. Eso decía Hipócrates, ¿no? Que tu alimento sea tu medicina. Y también al revés, que tu medicina, que tu mejor medicina sea tu alimento. Claro. Y como puede ser tan simple. Claro, y como comenté inicialmente, no todas las respuestas y todo lo traemos dentro, ¿no? Nada más es saberlo, o sea, así que... Con una ayudadita. Exacto. Y esas ayudaditas es el método. Y ese método tiene disciplina, estar bien organizado durante el día. El trabajo físico es muy importante. El trabajo físico es súper importante, no solo mentalmente. Y físico no me refiero a estar levantando fierros. Eso. No. Hay muchas formas del trabajo físico e incluso si lo combinamos, el trabajo físico para servir a alguien más, pues ya matamos un pájaro de dos tiros. No, ya, ¿cómo se dice? ¿Cómo va el dicho? A ver, si utilizamos ese trabajo físico para servir a alguien más, pues ya matamos dos pájaros de un tiro, ¿verdad? Exacto. Ahí te salió. Muy bien. Y qué interesante porque justamente muchas personas, y me incluyo, ¿no? Dentro de nuestra historia de vida, tratamos de buscar una fórmula, ¿no? ¿Cuál es la fórmula perfecta para poder llegar a mis sueños? ¿Cuál es la fórmula perfecta para poder tener ese bienestar? Pues lo que se puso de moda, ¿no? El wellness, ¿no? Entonces, platíqueme un poquito, ¿cuál sería como esa fórmula que usted recomendaría a los que seguimos esta plataforma, ¿no? Y que seguimos este desarrollo de bienestar? 3, 4 palabras. Para empezar, es evitar. Okay. Evitar los alimentos nocivos. Estamos muy manipulados por la mercadotecnia de empresas, de industrias, que su único objetivo ha sido vender algo que le llaman alimento, súper empaquetado, que puede durar ahí 2, 3 años. Primero, hacer conciencia de qué es lo que no te conviene, o sea, evitar. Yo creo que esa es una palabra clave. Saber decir no, y por ahí empieza la salud. Algo que le llaman lo preventivo, ¿no? Exacto, es medicina preventiva. También la ingesta de vitaminas, frutas, verduras, y todo, pero evitar es algo súper importante y es una cultura milenaria también con el tema del ayuno, por ejemplo. Y aparte, pues ahora, y tú lo mencionabas, que de moda, el wellness, todos son modas y son ciclos y son eras. Acreedor a un premio Nobel en el 2016, el ayuno intermitente y la autofagia, el tema de la autofagia. Entonces, eso es evitar, o sea, hacer un stop, detenernos
a ingresar alimentos nocivos o venenos a nuestro cuerpo. Creo que por ahí ya empezamos a curarnos. El conocimiento de la alimentación de origen, el origen de los alimentos. Creo que esa enseñanza debería estar desde kinder, en la primaria, la nutrición, pero en base al origen de los alimentos, de dónde vienen los alimentos, molecularmente hablando. Y eso nos llevaría a las leyes universales, de la polaridad, de la tierra, ¿sí? De los elementos, oligoelementos, las moléculas, y luego los nutrientes, nutrimentos, y luego los alimentos, que ya eso es macro. ¿Te acuerdas que mencionaba la teoría de conjunto de conjuntos? Entonces, evitar, número uno, y luego saber alimentación. Después los hábitos, el trabajo físico, el descansar, el ritmo circadiano y conocer al cuerpo, que necesitas dormir, descansar, necesitas hidratarte. Creo que ahí está la combinación. Son 3, 4 palabras clave. Y creo que lo resumimos a lo que me comentó inicialmente, el autoconocernos, ¿no? Y ese autoconocimiento nos lleva a pues, justamente estas 3, 4 cosas. Y si supiéramos que somos toda una farmacia la más completa que te puedas imaginar, porque tenemos la capacidad de producir cualquier medicamento. Nuestro cuerpo produce lo que necesitas para curarte. Entonces es simplemente una ayudadita. Muchas veces con un masajito, o puede ser, ¿por qué no? Estos métodos de acupuntura o de herbolaria. Por ejemplo, la medicina tradicional mexicana, basada en la herbolaria, hasta el temazcal, no sé si han escuchado hablar de estos. Sí, entras como si fuera, es muy interesante porque entras a algo como si fuera un útero, ¿sí? Y luego ahí pasan cosas de cambios térmicos y aromas y hierbas y luego sales del útero nuevamente. Es algo súper importante. Que se divide en 4 puertas, si no mal recuerdo, Así ¿verdad? Así Sí. es. Eso es un ejemplo nada más de la medicina integrativa, o sea, lo que sea necesario para que tu cuerpo, farmacia, produzca lo necesario para curarte. Qué interesante. Pero ¿El también holístico, cómo lo considera? ¿Holístico? Holístico, ajá. Es que precisamente se puede llamar medicina holística, medicina integrativa, o sea, es todo, todo lo necesario. Y lo importante es no hacer daño, o sea, basado en estos principios, también hipocrático. Lo importante es no hacer daño. Entonces tú vas guiando al cuerpo, al ser humano, a que se cure por sí mismo. Ahora, obviamente, con estas habilidades de saber pues, qué medicamentos de última generación y qué antibióticos y químicos y saber cirugía también, o sea, cuchillo, pues creo que te da muchas herramientas y muchos alcances para regresarle el bienestar a una persona. Aparte, un conocimiento muy profundo, holístico, de cómo es que funciona la salud o la enfermedad en una persona. Qué interesante y qué enriquecedor poder formar todo esto en uno, ¿no? Y obviamente pues hay más corrientes. Doctor, vamos a mover ahorita un poquito a lo mejor el tema. Platíqueme alguna anécdota dentro de toda esta área que recuerde mucho con mucho cariño. Puede ser su graduación, puede ser cuando abrió el consultorio, no sé, alguna anécdota que recuerde con mucho cariño. Pues creo que es por etapas, no sé si quieras hablar de la infancia. Definitivamente una era muy importante fue en la escuela preparatoria, en la cual tienes la oportunidad de conocer grandes amigos, grandes personas, se fomenta o conoces lo que es la amistad verdadera. Muchas veces dicen que la familia no es donde nace, sino tú la creas y tú la produces. Entonces son personas que conservo a mi lado desde entonces. Practicábamos deportes juntos, deportes playeros, básquetbol, fútbol, lo que fuera. Y creo que eso lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Es decir, me sirve incluso para momentos de crisis o de estrés, que es parte también de la vida misma, el traer esos recuerdos con las amistades de la niñez, de la infancia, y que luego fue la transición hacia la adolescencia. Como el centro de todo para mí sigue siendo la familia,
y lo seguirá haciendo, conociendo leyes universales, es que es el centro de todo, pues trato de fomentar actividades de convivencia. Entonces, momentos de esos tengo muchos, ¿no? El día a día, viajes en compañía de la familia, desarrollar actividades juntos. Algo en especial, pues creo que es la satisfacción de poder ayudar a alguien, incluso sin ser médico todavía, pero ya teniendo conocimientos. Es decir, sin tener la acreditación oficial de ser médico general, ¿no? Siendo estudiante y de los primeros semestres, tuve la oportunidad de dar consultas de forma masiva en campañas, en colonias y en pueblos muy marginados, aquí en México. Pude conocer pues, cómo viven las familias en la pobreza extrema, que viven a ras de suelo, sin un piso, sin una cama, que generan fuego, pues un cerillito y hacen su cocina y van al día, ¿no? Campañas de vacunación, ¿no? En esas comunidades y de salud preventiva, de enseñarles a lavarse los dientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando en un inicio es triste, porque existe la empatía y hay sentimientos encontrados, ¿no? Existe la empatía y aparte cierta rabia y coraje de tanta desigualdad. Después te viene la alegría porque los pudiste ayudar, pudiste ser un micrófono y un reflector para esas zonas y que después va creciendo, se pone un centro de salud, una escuela, se les va apoyando para las viviendas, para el piso, cuestiones básicas, incluso de alimentación. Y eso me llevó a una edad muy temprana, ¿no? Entonces después viene la satisfacción y eso genera alegría. Claro, claro. ¿No? Qué interesante y gracias por compartirlo y creo que esto enriquece totalmente lo que decíamos inicialmente. Ya para terminar y para finalizar esta parte, habló de la comunidad. Creo que actualmente hemos visto un cambio muy fuerte en la sociedad, tanto político, social, lo que está pasando en Estados Unidos con Irán, las enfermedades viendo después de la pandemia, en general. ¿Qué aportaría usted ante una comunidad, ante la sociedad? ¿Qué mensaje le gustaría dejar? Sabemos el tema holístico de lo que comentó, pero para usted, una opinión acerca de la comunidad, de lo que estamos viviendo actualmente. Puede ser en un periodo, por ejemplo, lo que estaba sucediendo ahorita con Estados Unidos. ¿Algo que quiera comentar? Claro. Para empezar, creo que hay que hacer una pausa, ¿no? Fomentar el autoconocimiento. Eso nos va a dar tranquilidad, porque ahorita estamos viviendo una época de caos que lo ha generado la misma globalización y el crecimiento desmedido. Entonces, regresar un poco al origen, hacer una pausa, fomentar todas estas actividades de reflexión, como ustedes lo quieran hacer, ¿sí? Con la almohada antes de dormir, en la mañana, con un té caliente. Pensar, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que vale la pena de la vida, verdaderamente? ¿No? ¿Qué es lo que nos genera felicidad? Y se van a dar cuenta que son cosas muy simples, ¿sí? Si los grandes líderes, los que tienen la oportunidad de gobernar, supieran estos conocimientos y verdaderamente hicieran esa pausa diariamente de reflexionar y de saber hacia dónde nos dirigimos, creo que ninguna persona podría pensar en la guerra. No podría ser una solución. ¿Cómo va a ser la solución? Incluso el fanatismo es en mucho el origen de todas estas guerras. ¿Cómo es posible que por diferencias ideológicas o religiosas pueda haber una guerra, ¿no? Claro. Las guerras santas. Pero eso es por el fanatismo. O en este caso, por el hambre de poder desmedido, ¿no? El ser acumulativo. ¿Para qué? Luego no lo acabas utilizando. Claro. Y tienes un periodo de vida, todo es temporal, nada es definitivo o permanente. Todo va cambiando y es temporal.
Entonces, si los seres humanos tuviéramos esos conocimientos de las leyes universales, pues ¿por qué generar sufrimiento? ¿Por qué generar guerra? Claro. Si todo es temporal. Okay. Para más poder, para más bienes, para ser acumulador, Sí, si no te lo vas a llevar, exacto. a final de cuentas. Entonces deberíamos de compartirlo más bien y no podría haber desigualdad. Okay. Y qué interesante porque muchas veces también estamos luchando una guerra que ni siquiera son de estas generaciones, ¿no? Que vienen desde años, ¿no? Que vienen con temas Así es, políticos. son herencias. Herencias, justo. Pero si nos encargáramos de heredar buenos valores y principios, no heredar pues esta hambre de poder, Okay. creo que todo surge en la familia. Okay. ¿Sí? La madre y el padre como polaridad. Okay. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Y ahora en tema local, ¿qué piensa acerca de Tijuana? Para usted, ¿qué simboliza el tema Tijuana, el tema de la migración, el tema de la economía? Sabemos que somos una de las fronteras más transitadas del país. El que viene mucha gente, incluso de Sudamérica, viene a la ciudad. ¿Qué piensa de Tijuana? Primero, decir que Tijuana es bendita. Okay. Es hermosa, tiene gente hermosa. Gracias a esto, cosmopolita, la migración, mezcla de muchas culturas y valores, ideologías. Y es pensar en una región, en una zona. Tijuana como el centro, pero hablar de una región, una zona, con influencia de frontera, la frontera de las más importantes, si no es que la más transitada y con tanto intercambio económico del mundo, ¿no? Con California y Estados Unidos. Es una región que tiene como vecino muchas bondades, desde la Rumorosa, hablar de la zona costa, ¿no? Rosarito, Ensenada, Tecate, Mexicali. Entonces es hablar de una región Okay. con un potencial increíble, que ya lo está haciendo quizá en crecimiento económico, sin embargo falta el desarrollo humano verdaderamente. Entonces es una gran área de oportunidad para el desarrollo humano, genuino, y empezar por la desigualdad. Okay. No puede haber desigualdad en un lugar que queremos que crezca y que sea una potencia y un referente de turismo médico, de tecnología, de ciencia, de medicina y de desarrollo de verdaderos médicos o de verdaderos líderes en la industria, si sigue habiendo tanta desigualdad en todos los aspectos, tanto económico, de salud, de vivienda. Entonces creo que es una gran área de oportunidad. Es bendita porque hay oportunidades para todos. Okay. Oh, qué interesante. Y qué padre poderlo verlo desde ese filtro, ¿no? Poder ver que todos somos iguales. Todos somos uno, ¿no? Por ahí una vez escuché esa frase que me gustó, o eso sale para todos, ¿no? Si lo Así vemos es. desde esta corriente. Y eso que dices de que todos somos uno, y regreso nuevamente a conocimientos filosóficos y de leyes universales muy profundos. De ahí viene la palabra universo. Ok, ya. Uno y diverso en todas sus formas. Ok. Entonces, verdaderamente lo que te pase a ti Okay. me influye y me afecta. Okay. Y lo que me pase a mí te va a afectar. Entonces, si conocemos esto, no podríamos afectar a nadie. Total. ¿No crees? Sí, totalmente. Ok. Últimas preguntas. ¿Para usted qué significa la música? Por ahí, en la investigación que tuvimos, vimos que toca la guitarra. ¿Qué representa la música? ¿Algún grupo favorito? ¿Qué representa en su vida la música? Es el sonido del cosmos, interpretado en matemáticas, es gracias a las matemáticas, y todo tiene una vibración, un sonido. De ahí viene la palabra vida, porque todo vibra. Okay. Si nos vamos a lo microscópico, toda materia existente vibra, y por eso ahora sabemos que no existe la materia como tal, sino que es energía concentrada. Okay. Entonces, si todo vibra, y hacemos vibrar una cuerda, una tecla, o un instrumento de viento, o un tambor, te genera un sonido, y son frecuencias. El sonido no existe como tal, de que, esto es sonido grave, sonido agudo, los medios. Todo es energía, todos son vibraciones, son ondas. No, tal vez así que no lo puedes ver y lo interpretas. Incluso el sonido
no es de que te entre por los oídos, es energía de la cual te llega y tu cerebro tiene los sensores necesarios para interpretar y traducir esa energía en algo que a la vez tiene consecuencias directas sobre cada una de tus células. ¿Eso Por lo que eso llamamos existe frecuencias? Sí, las frecuencias, exactamente, que se miden en hercios. Y existe algo que se llama la musicoterapia también, pero bueno, porque se ha descubierto cómo es que influye la música, pues hasta en el crecimiento de los vegetales, en los animales, pero en cada una de nuestras células. Y aparte, cada quien sus gustos también en cuestiones de la música, ¿no? Sí, totalmente. No crean que solamente la música clásica y todo, o sea, de todo está bien, lo que les guste. En mi caso me gustan así como que el rock suavecito, tipo Pink Floyd, tipo U2, The Doors. The Doors, sí, todos esos de la nueva era, ¿no? Que surgió Queen, por ejemplo. Y que tiene alta composición y alta complejidad en su estructura. Cada quien la música que quiera escuchar, pero esta tiene una sofisticación muy elevada, por ejemplo la de Pink Floyd, porque sí tiene maestría en la composición. Ahorita ya lo pueden hacer hasta con inteligencia artificial, que está bien, no importa, para algo hay que utilizar la tecnología. Pero pues bueno, yo creo que por eso me gusta la música y un cirujano plástico desarrolla la técnica y las manos como las de un músico profesional. Entonces todos mis colegas cirujanos plásticos seguramente tienen un poquito de músicos también. Ahora, si a mí se me dieron esas capacidades de tocar instrumentos desde muy pequeño, las fui desarrollando, creo que también desarrolló ventajas competitivas en mí para las habilidades quirúrgicas. El saber tocar un instrumento y la sensibilidad de tocar un instrumento lo traspolé también a la sensibilidad del manejo de los tejidos. Muy sutil, muy meticuloso, muy armónico. Y eso sí ha generado un resultado muy positivo en propiamente la técnica quirúrgica, en los resultados con los pacientes. ¿Puede considerar que a lo mejor la mencionó musicoterapia puede ayudar al paciente de alguna otra manera? Sí, totalmente, definitivamente. O lo puede perjudicar. Interesante. Algo que quisiera mencionar, decir, algún mensaje que quiera comunicarle a todo el equipo que estamos trabajando obviamente esto y a una comunidad, son dos mensajes. Un mensaje a su equipo y un mensaje al equipo o comunidad que lo va a ver detrás de la cámara, ¿no? Claro que sí, pues para empezar, gracias por tener la voluntad de formar un equipo de trabajo. Esperemos que nos vayamos entendiendo cada quien con sus afinidades, con sus competencias, con sus capacidades y desarrollar la amistad, porque esto debe tener un sentido también, ¿no? El por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y es un espíritu de agradecimiento y yo creo que lo vamos a hacer muy bien, ¿no? Que sea el origen para aterrizar muchas de sus ideas, ¿no? Que yo siempre estoy aprendiendo, me considero alguien en constante iniciación del conocimiento y del aprendizaje. Pueden tenerme la confianza de decirme cualquier cosa, de proponer, quizá la llevaremos al debate, la discutimos y llegamos a algún buen acuerdo, ¿no? Siempre está la negociación ahí. Y bueno, a la comunidad en general, creo que hay mucho que hacer, estamos en un gran momento, es una gran área de oportunidad para voltear a ver qué es lo que falta, qué es lo que sobra. Ya mencionaba yo, evitar muchas cosas, muchas actividades nocivas, no solamente de alimentos, sino de actividades y de hábitos nocivos. Voltear a vernos a nosotros mismos, la introspección, el autoconocimiento, el análisis, la meditación. Ahí está, empezar por ahí, por esas disciplinas. Nosotros hacemos, dentro de nuestros conocimientos a nivel corporativo, sabemos lo que es hacer un diagnóstico de salud, así se le llama. Entonces, hablando de la comunidad, sabemos perfectamente, gracias a ese diagnóstico de salud, lo que necesitan.
El problema es que muchas veces en la comunidad no saben lo que necesitan, entonces son vulnerables, son como antenitas muy receptoras y entonces captan todo lo que les avienten en la mercadotecnia. Tengan mucho cuidado. Por eso yo decía evitar, evitar. Nosotros sabemos qué es lo que se necesita gracias a ese diagnóstico de salud y es método científico. Y pues bueno, gracias por estar con nosotros, por seguirnos. Cualquier comentario, cualquier duda, la discutimos, la podemos hablar, cualquier tema. Y si no lo sé, también les digo que no lo sé y me quedo con tarea para revisarlo y luego discutirlo. Muchas gracias, doctor.